Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el funcionamiento y manejo del generador de funciones y osciloscopio en Tinkercad. Es importante recordar que en diferentes lenguajes a veces uno lo llama generador de funciones, otros lo llaman generador de señales. Digamos que en este caso es lo mismo. Para este proceso, pues lo primero que vamos a tener que hacer es abrir Tinkercad. Recuerden que este es un emulador web, entonces simplemente con acceso a internet nos dirigimos a la página de Tinkercad y acá vamos a encontrar nuestro entorno para simular circuitos, para crear entornos 3D. Digamos que tiene otras funcionalidades, nosotros nos centramos en la parte de análisis de circuitos. También recuerden que tenemos otros videos sobre cómo se hace el proceso de montaje, diferentes mediciones. Hoy nos vamos a dedicar simplemente al manejo del generador y el osciloscopio. Para eso, recordar que en el panel de la derecha están todos los elementos. Entonces acá podemos buscar, por ejemplo, yo tenía en la búsqueda osciloscopio, entonces pues ahí me sale directamente generador y osciloscopio. Pero pues yo puedo buscar simplemente generador y él me va a actualizar como tal la búsqueda buscando el elemento que yo quiero en ese caso, ¿no? Entonces, osciloscopio, generador. Digamos que no está mostrando directamente el generador, seguramente por las opciones listo, que tenía. Entonces, acá vamos a tener el generador de funciones y voy a ir agregando el osciloscopio. Entonces, listo. Entonces, ¿qué elementos tiene cada uno de ellos? Importante, el generador, como su nombre lo dice, lo que busca es generar señales de diferente tipo. Él permite generar tres tipos de señales: tipo de señal cuadrada, sinusoidal y triangular. El osciloscopio, por su parte, es el que permite visualizar las señales. Entonces, en este voy a poder ver las señales que genero a partir del generador de funciones. También podría ver señales constantes en el tiempo, pero ahí no es muy útil. Para eso utilizamos usualmente el multímetro. Ahora bien, ¿qué elementos tiene de configuración el generador? Entonces apenas nosotros damos clic sobre cualquier elemento, si se dan cuenta nos sale una ventana extra donde tenemos que configurar las características básicas. Entonces le podemos dar nombres, entonces puede ser generador 1, generador 2, los que necesitemos, pues digamos que ese no tenemos que modificarlo. El siguiente elemento sí es importante, que es la frecuencia. Entonces, dependiendo del tipo de circuito que vayamos a analizar, normalmente tenemos una frecuencia asociada. Por ejemplo, cuando analizamos corriente alterna desde el punto de vista de la red eléctrica, normalmente son 60 Hz. Entonces, lo que tendríamos que colocar ahí es 60. Para otro tipo de dispositivos puede ser 100, 1000, el valor que nosotros queramos. Entonces, ahí puede ser el valor que nosotros necesitemos. También recuerden que hay una relación directa entre el tiempo y la frecuencia. Entonces, digamos que la frecuencia es el inverso del tiempo. Entonces, si tienen circuitos, por ejemplo, RC, RL o de ese tipo, pues tiene que estar directamente asociado con esos tiempos que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, si tenemos una constante de tiempo de 10 segundos, pues la frecuencia sería 1/10, que sería una frecuencia muy pequeña, ¿no? Entonces, digamos que ahí uno va jugando de acuerdo a la relación de los tiempos. Entonces yo voy a dejar 100 porque nos importa es cuál es el funcionamiento en este momento. En algún otro video pues lo compararemos con el análisis de algún circuito. El siguiente elemento es importante y es cuál es la amplitud que yo quiero. Pero ojo, acá es la amplitud pico a pico. ¿Listo? Entonces recuerden que pico a pico es que las señales de cualquiera de estos tres tipos tienen una parte negativa y una parte positiva. Entonces, por ejemplo, si yo coloco 10 para verlo de forma un poquito más fácil, es que llega desde -5 hasta 5 positivo. El siguiente elemento es el desfase. Si yo dejo con desfase 0, es que tiene una parte negativa y una parte positiva. Si yo le agrego un desfase, pues él lo que hace es un corrimiento en el eje Y. Entonces, por ejemplo, si yo coloco 5, ya no comienza desde -5, sino ese -5 le suma 5. Entonces, inicia desde 0 y va hasta 10. ¿Listo? Ahorita comprobaremos eso mostrando la simulación. Y pues el siguiente paso es seleccionar el tipo de señal. Entonces, cuadrada, senoidal, triangular, cualquiera digamos que nos va a servir. En este caso, porque me hicieron una consulta específica, vamos a mostrar la cuadrada, pero pues para todas es idéntico el proceso. Listo. El osciloscopio solo tiene dos elementos.
uno es el nombre y el otro es el tiempo por división. Entonces, cuando hablamos de tiempo por división es cada cuadrito que nosotros tenemos ahí. Si se dan cuenta, él tiene 10 cuadritos. Entonces, básicamente, dependiendo lo que nosotros queramos acá, entonces, por ejemplo, yo puse 100. 100 Hz significa que el tiempo, digamos que si fuera el inverso, es 1/100, serían 10 milis. Entonces, si yo coloco 10 milis, lo que va a suceder es que en cada cuadrito me va a mostrar una señal de las que yo genere en este punto de acá. Entonces, vamos a conectar para comprobarlo. Acabo que yo estoy conectando directo, digamos que lo más común es conectar en la protoboard todos los elementos. Recuerden que para eso hicimos otro video de cómo hacer el montaje de los circuitos en protoboard. ¿Listo? También recuerden que nosotros podemos cambiar acá los colores, por si queremos pues, que se vea un poquito más asociado a los colores usuales de positivo o negativo. Y simplemente acá le damos correr la simulación. Entonces ahí como vemos, en cada división él hace un ciclo completo de subida y de bajada. Entonces, de ahí nos damos cuenta pues que se ve como un poco estrecho. Entonces, como son 10 señales las que yo vería acá, porque hay 10 cuadritos, pues yo puedo dividir este tiempo en 10. Entonces 10 dividido en 10 me va a dar 1 y ya solo me muestra una señal en todo el sistema que yo tengo ahí. Voy a tener un poquito la simulación acá para dar un poco más de espacio. Hay que ver que se corren un poco los cables, pero es para que pues veamos de forma más natural como tal los comportamientos. Listo. Entonces acá lo que les decía, se ve solo un ciclo. Si ya quiero ver dos ciclos, pues acá coloco dos y así voy adaptando como tal de acuerdo a lo que tengo. Pero ojo que es directamente con respecto acá a la frecuencia. El otro elemento que les decía era el desfase, o lo que usualmente conocemos como offset. Este desfase, si yo le cambio a cero, por ejemplo, lo que sucede era lo que les comentaba ahorita. Ya comienza desde -5 y termina en 5. Va hasta la amplitud de 10 que nosotros tenemos acá. Ya cuando le agregamos el 5, que era lo que tenía ahorita, comienza desde cero. Entonces, normalmente ese offset, si nosotros queremos una señal de cero a un valor específico, lo que tenemos que hacer es que sea de la mitad de lo que yo planteo acá. Entonces, por ejemplo, si es 10, la mitad es 5, para que el offset funcione de forma adecuada. Lo mismo pasa con cualquiera de las señales que yo tengo ahí. Entonces, en la señal seno pasa lo mismo si le agrego el offset. Sin el offset, pues va a ser la señal seno que nosotros conocemos usualmente, donde tiene un semiciclo positivo, uno negativo. Y pues lo mismo exactamente pasa con la señal triangular. Esto, si se dan cuenta, digamos que acá, dependiendo las frecuencias un poco, lo que sucede es que la triangular se ve casi que un poquito más cercana a una senoidal. Eso mismo pasa en la realidad, porque generar una señal triangular en la práctica no es tan fácil. ¿Listo? Entonces, digamos que estos son como los elementos básicos. Acá nosotros podemos jugar un poquito con el tiempo. Entonces, cuando jugamos o cuando queremos jugar como tal con el tiempo, pues ahí vamos a poder ver más o menos señales de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Eh, digamos que cuando uno hace el análisis, por ejemplo, de carga y descarga de un condensador, eso es lo que asemeja a un interruptor, que simplemente en algún momento llega una carga completa, acá poniéndole el offset, y en otro momento vale cero. Entonces digamos que en un ciclo lo que está haciendo es cargarse, en otro ciclo lo que está haciendo es descargarse. ¿Listo? Ahí para que tengamos presentes elementos. Cuando es señal senoidal, pues ahí también nosotros jugamos es con la frecuencia, que la frecuencia hace que cambie como tal el sistema. Si se dan cuenta, cuando yo cambié la frecuencia de 100 a 60, ya se vieron menos señales acá. Nosotros esperábamos ver 4, ahora vemos menos. Porque ahora el tiempo característico va a ser 1/60 para ese sistema. Entonces, ahí ustedes pueden jugar un poquito con el tiempo. Entonces, si quisiéramos ver varias señales, pues acá aumentamos el tiempo y vamos a ver varios ciclos. Digamos que aproximadamente 16 milisegundos me permite ver casi 10 señales acá generadas, pues dividiendo uno sobre 60. Eh, Importantísimo, siempre diferente a lo que pasa en la realidad, en Tinkercad, para cada señal que queramos medir tenemos que agregar otro osciloscopio. Entonces, para poder comparar siempre señales de entrada y salida, tenemos que agregar un osciloscopio en cada uno de los elementos.
Es importante ahí tenerlo presente para cuando ustedes vayan a desarrollar sus sistemas. Listo. Entonces, digamos que esto era un poquito la explicación que les quería compartir el día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad y no olviden suscribirse al canal, ver los demás videos sobre Tinkercad, que les puede servir mucho para el montaje de circuitos, ver cómo se mide voltaje, cómo se mide corriente, cómo se mide resistencia y diferentes variables relacionadas con el análisis de circuitos. Muchas gracias y que tengan muy buen día.